Hola con todos, bienvenidos a la primera edición del año 2026 de Conversando con un Matemático Humanista. Este año venimos con todo, vamos a tratar temas muy interesantes, mucho debate. Recordemos que los episodios finales del año anterior fueron de bastante debate, entonces vamos a también continuar con esa, digamos, con esa dinámica, siempre obviamente en aras de conocer más respecto a diversos temas, ¿no? que nos interesan y que además nos apasionan. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, ¿eh? Muy interesante, que a la vez útil y a la vez, podemos decir, hasta polémico, porque tiene también sus distintas aristas, que es la de la educación matemática financiera, ¿no? Creo que en muchos lugares hemos escuchado, ¿no? La educación financiera, hay que invertir más en que la población sepa administrar sus finanzas, se escucha en muchos lugares, como también el rol ya, digamos, de las propias escuelas, ¿no? Para poder formar en cómo, digamos, tener una mejor, un uso de las finanzas más, digamos, racional, ¿no? Dado que hemos hablado de razonamiento, que hemos hablado, y también un desarrollo mayor de pensamiento matemático, ¿no? Porque dentro de todo, cuando se habla de finanzas, creo que está íntimamente ligado desde sus orígenes al desarrollo del pensamiento matemático, ¿no? La aritmética, el álgebra y todo esto que conocemos y que nos gusta. Bueno, antes que nada, vamos a saludar a los presentes. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, pues, estimado Denis, muchas gracias por este espacio. Muy bien, don Carlos Padilla desde México, el maestro Aldo Gil, buenas tardes. Acá con muchas ganas de seguir conversando de estos temas que son de interés público, yo creo, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Ingeniero Aldo, ¿cómo se encuentra? Buenas, mis queridos y estimados amigos, doctor Steven, Denis, Carlos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, acá en nuestro primer podcast del año. Y sí, o sea, yo creo que sí va a ser polémico. Yo creo que polémico reflexivo, porque yo creo que una polémica siempre debe llevarlos a una reflexión, ¿no? Por parte de los que establecemos una opinión. Entonces, y sí, pues, si el mundo amaneció medio de cabeza, complicado. Perú ingresa a unas elecciones también para presidenciales, congresales, etcétera, lo cual también tiene un hálito de complicación bastante fuerte. Entonces, van a ser unos meses movidos y nada, nosotros en lo nuestro vamos a tratar de dar la opinión y poner un granito de arena a lo que podamos, ¿no? Eso es todo, gracias. Gracias, ingeniero. Sí, justamente pues, se van a venir temas relacionados a las políticas educativas, temas sociales. Ya van a ver que van a estar muy interesantes. Carlos, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Bien, sí, aquí saludos, doctor Steven, ingeniero Aldo, Denis, pues ya listo, ¿no? Para iniciar este año, igual, pues emocionado porque hemos comentado un poco y de hecho lo vamos a ver. Se vienen temas muy interesantes, creo que ayudan mucho, ¿no? Luego también, a veces uno escucha que uno quisiera tenerlo más en las aulas, etcétera, pues ya lo iremos comentando, pero son temas que sí llaman la atención, que pueden gustar y que, como se ha dicho, invita a la reflexión, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Carlos. Sí, justamente vamos a reflexionar un poco sobre eso, ¿no? De la educación financiera desde el punto de vista de la educación matemática, ¿no? Pero antes, si les parece, vamos a hacer un recuento breve, histórico, conceptual, ¿no? De lo que es la educación matemática financiera, ¿no? E incluso podemos decir que las finanzas y la historia de la matemática van muy de la mano, ¿no? Como comentó en algún momento el doctor, los egipcios, los babilonios, ¿no? Empezaron a hacer incluso, por ejemplo, medidas geométricas de áreas para poder cobrar impuestos, por ejemplo, no saber cuánto tenían que cobrarle a distintos
dependiendo del área, ¿no? Y así distintos problemas, podemos decir, económicos, financieros, también me imagino que para temas de planificación, ¿no? De poder planificar el suministro para los siguientes meses y distintas utilidades, y para ello fueron desarrollando métodos matemáticos, ¿no? Pero bueno, dado que estamos con el doctor, me gustaría, doctor, que nos explicara un poco, ¿no? Cómo fue surgiendo esta relación, ¿no? Entre el ámbito financiero a nivel estatal y, ¿por qué no, a nivel personal y el desarrollo de la matemática? Bueno, a ver, desde el punto de vista de la historia y la matemática, el tema de digamos, de la matemática financiera se inicia con digamos, el desarrollo comercial que tuvieron las antiguas culturas primero y luego también la antigua Grecia, ¿no? Que fue muy potente su desarrollo comercial. Y en el desarrollo comercial, lógicamente que varias operatorias eran necesarias, ¿no? De multiplicación, de división incluso, pero que en ese momento constituía un ejercicio mental bastante sofisticado, dado que no se tenía la numeración que tenemos hoy día, que nos facilita el cálculo. Imagínense en la antigua Babilonia con un sistema sexagesimal, ¿no? En Grecia, el sistema griego y después romano, imaginémonos cómo se podría multiplicar en romano, dividir en romano, sumar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, fue complejo en esos primeros siglos de la humanidad. Y después ya más o menos en el año 1200 se empezó ya a Europa a tomar la numeración que nosotros tenemos y por lo tanto de origen indio y árabe, dígase de paso, y que facilitó los cálculos comerciales y realmente que eso, mira, pasó así como un desarrollo menor de la matemática. No ha sido, digamos, fundamental para las ideas matemáticas este tipo de ejercicios comerciales. Eh, Han sido siempre muy básicos, yo diría que hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Ahora, lo que yo quisiera un poco puntualizar en este tema es en la parte educativa, ¿no? Probablemente en esas épocas la vida era mucho más sencilla, menos sofisticada y por lo tanto la parte financiera personal no era tan compleja como es hoy día, ¿no? O incluso del siglo XIX, XX hacia adelante. De tal manera que es necesario tener una cierta educación financiera ya, pero que no lo vemos constatado en nuestra educación. Nos está educando para una ciudadanía, nos está educando para enfrentar la vida, eso es lo que yo siempre he manifestado, se está educando para otras cosas, ¿no? Entonces, de tal manera que los jóvenes ya de hace varias décadas atrás, ¿no? Salen sin mucha preparación en tema de educación financiera, ¿no? Aparte de que nuestra educación se ha ido deteriorando, las cuentas básicas tampoco se saben hacer muchas veces. Terminan los chicos del colegio y no saben hacer cuentas básicas. Imagínense, en la época babilónica había un grupo de escribas que, digamos, se dedicaban a esas cuentas, el resto tampoco sabía, tampoco estaba educado. Pero hoy día, con la masificación de la educación y el enfrentamiento de una vida más compleja, eso ha hecho de que las personas estén bastante desorientadas con respecto a la educación financiera que ellos puedan tener, de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a sus proyecciones de vida y también de cuánto es el salario que reciben. Entonces eso me gustaría más adelante referirme un poquito más a eso, que yo creo que es lo que es más importante. Desde el punto de vista matemático no es relevante realmente la educación, la matemática financiera en sí. Tal así que eso son cursos que se ven en contabilidad, en administración de empresas, pero no en una carrera de matemática, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que debería ser parte de la educación
de cada persona la educación financiera. Y me gustaría comentar eso después. Eh, Eso podría decir por el momento. Muchas gracias, doctor. Carlos. Sí, solo preguntarle al doctor, bueno, ¿cuál es el concepto que tiene? En algún momento, digamos, los números negativos, pues se tomaban como estos conceptos de que son deudas, ¿no? Y qué trascendencia tuvo en esos momentos que nos cuenta, ¿no? En esa época de la que nos habla, ¿no? Mira, es interesante su pregunta de Carlos, porque justamente la matemática que venía de la Grecia, que solamente contemplaba los números para contar y para medir. Eso era no había posibilidad de imaginarse algo negativo, ni menos un número imaginario, eso no existía por muchos siglos, ¿no? Entonces la incursión de la idea de los números negativos duró muchos siglos todavía, hasta el siglo XIII, XIV, en plena Edad Media, o sea, terminando la Edad Media, recién desde el punto de vista del comercio, justamente lo que dice Carlos, ¿no? La interpretación de tener deuda. El comerciante, como ustedes saben, no solamente vende, digamos, al contado, sino también puede facilitar un crédito con un cierto interés, ¿no? Eso viene de esas épocas. Entonces, esa parte negativa digamos, de la deuda, ya los matemáticos musulmanes, árabes de esa época lo interpretaban como algo negativo, pero no como número. Eso yo quiero aclarar bastante porque los números eran, así como lo conocemos hoy día, se estableció a fines del siglo XIX, recién, y no existía, digamos, números irracionales todavía. Entonces, simplemente era una interpretación mercantil, nada más que eso, ¿no? Y después ya vino, pues, dentro de la escala de la física también, las temperaturas bajo cero y eso que también se reinterpreta de esa forma, ¿no? Pero nada más que eso, no existía en el mundo occidental, digamos, una interpretación para lo negativo si no es la deuda, es lo único, no había otra cosa más, ¿no? El resto era medir, contar y todo era positivo, todo. Qué interesante, ¿no? Como, primero sobre el tema de los sistemas de numeración, ¿no? Qué complicado habrá sido hacer operaciones matemáticas, por ejemplo, con números romanos, ¿no? Ya después se va adaptando, se va tomando. De alguna manera, súper lógico el hecho de tomar en cuenta números que sean más fáciles para las operaciones, ¿no? Más que todo por eh, el día a día comercial que se pueda tener. Otro punto interesante que dijo el doctor es el hecho de que los que hacían estos cálculos era gente especializada, digamos, no era difícil pensar tal vez en como ahora, ¿no? Uno cuando calcula las cuotas de un préstamo lo hace en una hoja de cálculo, o sea, antes esto todo era como que más centralizado, especializado y demás, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, lo de los números negativos también, ¿no? Me pongo a pensar el tema ya cuando hablamos de finanzas, ¿no? Otro tema que también me parece que pudo haber sido importante es el tema de la usura, ¿no? Como sabemos en la cultura, digamos, cristiana, católica, mucho tiempo fue algo incluso además de un pecado, prácticamente estaba muy, muy mal visto, ¿no? Entonces, y claro, por eso tal vez si se hablara de préstamos, tal vez se hubiese hablado de interés simple, no sé, ahora pues tenemos interés compuesto, tenemos muchas cosas que claro, no llegan a un nivel de matemática avanzada, pero como bien dijo el doctor, es importante enseñar, ¿no? Transmitir ese conocimiento de cómo cada persona pueda hacer los propios cálculos para poder saber cuánto le corresponde pagar y todo ello, ¿no? Por eso justamente quiero, ingeniero, preguntarle, ¿no? De alguna manera, ¿cómo considera usted que está el estado de la educación en estos temas, tanto en el colegio como en la universidad? ¿O qué experiencia tuvo sobre eso y cómo ha visto que este tipo de educación ha ido cambiando? Ok, a ver, yo creo que un poquito
tratando un poquito de responder la pregunta, responder no, sino reflexionar sobre lo que decía Denis, que cómo se hacían las operaciones en la época de los romanos o con los números romanos, ¿no? Tiene que darse una complicación. Y yo me imagino que allí básicamente el término contar lo teníamos un poquito más claro y el término contar en el nivel físico lo teníamos o lo tenían aquellos un poquito más claro. Entonces era más fácil de repente tener la monedita, los dinares, o no sé cómo sería la moneda de aquella época, y decir acá hay tantos montoncitos y las cosas, contarlas por montoncitos más que echarse a poner la V, y la I, y la L, y toda la jarana esa. Pero al final también mi ignorancia con respecto a ello y sobre todo mi inquietud sobre hacer la pregunta de pronto al doctor con ello, ¿no? O sea, cómo hicieron los romanos con esa complicada fórmula que tenían. Lo otro, sobre lo que comentaba a través de la pregunta de Carlos y el doctor contestaba, pues, el tema de los números negativos que solamente funciona para la plata y el frío, ¿no? O sea, para perder dinero, para tener mucho frío, donde las temperaturas ya se toman como negativas, ¿no? Entonces yo creo que, básicamente creo que físicamente son las dos únicas condiciones en las cuales los números negativos podrían trabajarse, o digamos, ser utilizados, valga la redundancia, físicamente sobre esos temas, ¿no? La plata o el dinero y el frío, ¿no? Entonces eso es lo otro. Ahora, la consulta que me pregunta Denis, cómo era en mi época, y la verdad que sí, nosotros tuvimos determinada preparación en la escuela o llevamos ese capítulo de interés simple, interés compuesto en la escuela. Y estoy recordando que estuve viendo algunos videos hace unos meses atrás con relación a que en el examen de la universidad de la UNI ya no viene absolutamente ninguna pregunta sobre el tema financiero. ¿Por qué? No sé, ahorita que acaba de saltar el tema nuestro, me hago la propia reflexión de por qué han eliminado esa parte del cálculo financiero. Me da la impresión que ha sido eliminada porque, visto que es un acto mecánico, ¿no? El cálculo es un acto bastante mecánico, y ya figura pues hasta un celular de cuarta la posibilidad de calcular un interés compuesto, por ejemplo, que definitivamente ya no hay mucha sorpresa, porque realmente plantear algunas dificultades para un examen de admisión, estoy hablando, ¿no? Plantear algún tipo de dificultades con cálculos, pues es muy mecánico, o sea, es muy difícil poner las cosas complicadas, digamos, dentro de un examen de admisión, cuando son 2 o 3 fórmulas, uno más I a la N y algo por el estilo. Yo honestamente, dentro de la carrera de mecánica, la obviamos totalmente, Y voy a ser sincero, muchos de mi promoción, y me incluyo, le hemos corrido al tema cuando se trataba de hacer ese tipo de cálculos dentro de nuestra profesión, ¿no? No tengo los nombres en este momento, pero por ejemplo habían unas obras públicas en la cual digamos, las formas de pago se daban, y como teníamos una inflación determinada, se creaban ciertos términos de inflación, y había unas fórmulas medias raras para poder hacer las revaluaciones y ver cómo estábamos en el mes que venía, de acuerdo al INE, de acuerdo a determinados grupos, a determinadas oficinas gubernamentales que daban algunos códigos, algunos porcentajes, ¿no? Y sobre eso se trabajaba, y vía la aplicación de la fórmula que se establecía al realizar el contrato de la obra que se estaba trabajando. Entonces, ahí intervenía eso, y honestamente yo me aburría, no logré entenderlo nunca, la verdad. Y dentro de mi profesión como ingeniero mecánico me fue totalmente innecesario. Me fue totalmente innecesario. Entonces,
Me da la impresión de que por la limitación que tiene dentro de las profesiones nuestras, de la matemática pura, peor todavía, es totalmente innecesario. Pero sí es necesario conocerlo y saberlo porque todos estamos sometidos al vaivén del dinero. Al paga y cobra, paga y cobra, paga y cobra. Y si es con un banco, peor, ¿no? Peor o de todas maneras mucho, extremadamente necesario. Yo cuando veo el TEA y ese tipo de cosas, honestamente yo soy muy huidizo con relación a ese tema. Y es porque en el colegio nos los enseñaron a nivel muy básico, un interés simple, un interés compuesto y punto. Ahora ya después vinieron las tablas de amortización y un montón de cosas que y en la universidad no nos enseñaron absolutamente nada de ello, absolutamente nada de ello. Entonces, y hasta donde sé, ninguna de las, digo, una de las especialidades dentro de la ingeniería considera este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la ingeniería mecánica o la ingeniería civil, en la cual nosotros hacemos la evaluación, digamos, de cuánto puede costar determinada construcción o determinada maquinaria, básicamente vamos sobre un costo fijo, cuánto nos cuesta ahora. Inclusive yo que he trabajado en evaluación de costos, mi última fase dentro de la ingeniería mecánica, estos últimos 8 años o 10 casi, me he dedicado a hacer evaluación de costos, a evaluar proyectos. Nunca entré más allá de cuánto me cuesta esto y asumir cuándo esté el dólar ahora y pasarlo de soles a dólares y se acabó. Porque los contratos que se realizan ahora, o por lo menos los que he realizado en los distintos países donde he trabajado, eran muy fijos. Tanto la chamba, el trabajo es para 4, 5, 6 meses y punto. Acá el precio fijo es tanto en dólares y está. Sobre todo porque hay una estabilidad, o había por lo menos una estabilidad, ahora creo que ha ido mejorando un poco, una estabilidad del dólar que decía, ya igualito, de acá a 6 meses va a subir un pelo, va a bajar muy poco. Entonces, a mí me resultaba totalmente innecesario meter algo de cálculo financiero en ese tema. Entonces, yo creo que eso no sé si responde la pregunta, mi estimado Denis. Bueno, creo yo, como señaló usted y también señaló el doctor, las finanzas personales se han hecho más complejas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, si hablamos con nuestros abuelos o con nuestros padres, tal vez era pues un interés simple, un interés compuesto y ya está, ¿no? Pero ahora pues se habla de tablas de amortización, de la inflación, de los impuestos, ¿no? Y como que se va haciendo necesario digamos, se va haciendo necesario el conocer estas fórmulas, estos conceptos, ¿no? Claro, entonces creo yo que ahí también está la diferencia, ¿no? La cada vez más compleja experiencia financiera que podamos tener al día de hoy, ¿no? Y que probablemente se vuelva incluso más compleja más adelante, ¿no? Como esto de las suscripciones por servicios y así, muchas cosas, ¿no? Ya, y con respecto al tema del costeo de proyectos, claro, también supongo que en algún momento se va a ir haciendo más complejo con todo el tema de los vaivenes de tipo de cambio y otros factores más que puedan estar surgiendo, ¿no? Y también está el otro lado de la educación financiera, que es el cómo usas los recursos que tienes, ¿no? Cómo planificas, por ejemplo, algún ingreso que puedas tener para los siguientes meses o cómo ahorras hacia futuro y ese aspecto, ¿no? Aspecto de tener una suerte de disciplina en las finanzas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que creo yo que también forma parte del tema de la educación financiera, ¿no? O sea, no solamente enseñar la fórmula, enseñar el método, el algoritmo, por decirlo de alguna manera, sino también el hecho de saber tener una cultura de la planificación, por decirlo así, ¿no?
Por cierto, Carlos, quería hacerte la consulta, ¿no? Tú, desde tu experiencia en México, ¿cómo has tenido o qué has visto respecto al desarrollo de la educación financiera en los colegios o en las universidades? Gracias, Denis. Sí, me voy a, estoy como del lado del ingeniero Aldo. También creo que en esta parte, en las universidades, si no estamos en la formación, no sé, como administración, contaduría, pues va a ser muy complicado que nos den un curso de ese estilo, la verdad. Creo que sí es importantísimo. Luego, por ejemplo, luego nos hablan, ¿no? Como que viene algún egresado y nos dice, pues al final yo hice una empresa, ¿no? Y estoy súper bien, soy feliz, estoy ayudando de otra manera, ¿no? Porque nosotros como que queremos encontrar la cura para alguna enfermedad, ¿no? Pero él decidió hacer su empresa, ¿no? Pero siempre resalta eso, ¿no? El problema es que nunca mencionaron finanzas, ¿no? Eso es lo que uno se queja, ¿no? Y entonces, pues creo que también va en parte, ¿no? Que pues, las universidades te vas a enfocar, creo yo, pues en materias de tu especialidad, ¿no? Pero entonces yo considero que es más importante que se enseñen un poco antes, ¿no? En el nivel bachillerato, o en el básico, no sé qué tanto en el básico. Yo ahí que he ayudado a chicos entre 12 a 15 años, pues yo los veo muy mal desde operaciones básicas, entonces muy difícil, te pueden sacar porcentajes. Entonces yo no estoy muy de acuerdo en introducir todo este tipo de conceptos que la verdad yo soy honesto, a mí se me hacen muy complicados. Sí, también yo sí quisiera un curso, ¿no? De verdad, sí, sí, siento que me puede, sobre todo entender, creo que la parte así, estructuralmente hablando de la parte matemática, no siento que sea compleja, pero se usan muchos términos que de verdad yo nada más los escucho y digo, esto me está enrollando más, pero no entiendo ni qué rayos, ¿no? Y como que algo aprendí así, como todos son como al final deudas, ¿no? Al final que le va a ir mal es a ti, ¿no? No te, a menos de que escuches la palabra inversión, puede que te sea algo benéfico, ¿no? Es una parte. También quería compartir un poco que algo que estabas aquí mencionando de esta de la disciplina, pues sí, medir un poco entre ingresos, gastos, ¿no? Eh, una vez me dieron un consejo, de hecho era creo un contador, administrador, me dijo algo así como, la verdad yo no lo sé bien, pero creo que sí tenía razón, porque digamos, yo en algún momento dije, bueno, voy a ahorrar este dinero que tengo, porque pues en ese momento, digamos, en enero, vamos a pensar que era en enero, ¿no? Y yo, pues fue creo que ese año que fui a Chile, pues dije, voy a ahorrarlo de aquí hasta que vaya allá, ¿no? Y allá sí pienso, pues ya disfrutarlo, ¿no? Y me decía, bueno, está bien, pero el problema a veces es que como se va devaluando el peso, si tú no consumes ahorita tu dinero, pues ya cuando lo quieras gastar, ya vas, o sea, no lo vas a poder disfrutar más como lo podrías disfrutar ahorita, ¿no? A mí me costó mucho entender eso, pero creo que también se refería, creo que es lo que pasa, que muchas veces como van incrementando los costos de las cosas, entonces paradójicamente, pues sí te conviene mejor gastártelo en parte ahora, ¿no? Porque si lo tratas de ahorrar todo, pues no vas a gozarlo de la misma manera. Es lo que yo entendí, me hizo mucho como eco eso, ¿no? No lo... Porque digo, o sea, también por qué querría yo gastarlo ahorita cuando no es necesario, ¿no? Pero sí me propuso un poco así, como dije, ah, caray, entonces realmente no soy muy bueno en estas cosas, ¿no? Muy bien. Sí, justo por lo que mencionas, es complejo cuando se ve todos los factores que influyen, ¿no? En este caso, la inflación, claro, si hay un periodo de hiperinflación o de superinflación, se te va el dinero ahorrado, prácticamente desaparece, ¿no? Entonces, claro, son varios factores, ¿no? Decisiones de inversión, estar también bien asesorado por algún especialista y así, ¿no? Pero claro, obviamente teniendo el concepto, ¿no? Porque a veces los especialistas pueden, como se dice, decirnos, sí, claro, es así, eso, de esta manera, pero resulta que más bien es hay una anécdota, bueno, una experiencia que escuché que sucedió en la época de la crisis financiera del 2008,
que empezaron a hacer instrumentos financieros muy complejos. O sea, empezaron a combinar deuda de esta empresa, tomaron los activos de otra empresa, hicieron un papel de, digamos, para pagar a tal fecha. O sea, hicieron algo demasiado complejo y empezaron a vender eh, esos activos y le pagaban a algunas de estas empresas clasificadoras de riesgo para que les pusieran una calificación de riesgo buena, ¿no? Triple A, por ejemplo, que es lo máximo, ¿no? Entonces, claro, los que no sabían qué estaba pasando empezaron a comprar estos engendros, por decirlo así, que habían armado, ¿no? Con un montón de activos que no tenían ese valor realmente, ¿no? Y cuando alguien preguntó, uno de la gente que estaba a cargo de los fondos, por ejemplo, de jubilados, preguntó, por favor, explíqueme qué estoy comprando, qué me está ofreciendo, ¿no? La respuesta fue, no, tienes que tener como mínimo un doctorado en matemática para que entiendas lo que hay adentro, ¿no? Entonces, a eso me refiero de que, claro, algo hay que saber, ¿no? O sea, también algo tenemos que saber respecto a ello, ¿no? Bueno, volviendo al tema, doctor, creo que primero respecto a las dudas que tenemos, ¿no? Sobre los sistemas de operaciones matemáticas anteriores y también preguntarle, ¿no? Sobre la necesidad actual de enseñar sobre estos temas en las escuelas, desde cuándo tal vez se podría ir enseñando y ese tipo de dudas, doctor Steven. Sí, mira, quiero comentar varias cosas que he escuchado. A ver, primero quisiera un poco comentar lo que manifestó un poco el ingeniero Aldo con respecto a la forma como en Roma, digamos, se comercializaba con, digamos, con monedas ya, y quizás no era tan necesario hacer las operaciones aritméticas y se podía hacer de manera manual, digamos, el conteo, ¿no? de las monedas. Y en realidad, digamos, la contabilidad siempre ha sido necesaria, escribirlo en un pergamino. Una cosa es pagar en moneda y otra cosa tener una contabilidad firmada para el comprador y el vendedor. O sea, el cálculo tenía que estar primero hecho y después hay que pagar. Por lo tanto, no había forma de cómo desligarse de la operatoria escrita en romanos o en griego también, ¿eh? En griego, imagínense, en griego es súper complicado, ¿no? Entonces, pero era la norma y tenían esos tipos de comerciantes tenían que ser muy buenos calculistas, ¿no? Entonces, por eso digamos que en esa época era necesario por lo menos una aritmética comercial básica, ¿no? Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy, por eso que, como ustedes han dicho, en las carreras profesionales que no sean contabilidad, ingeniería comercial, administración de empresas, no existe el curso de matemática financiera, ni siquiera para la licenciatura de matemática. No forma parte de la formación de un matemático la matemática financiera, porque es una matemática orientada digamos, a las finanzas, al comercio y más un cálculo algorítmico de tipo exponencial todo. No hay nada más que, desde el punto de vista matemático, no hay nada de interesante en ese tipo de matemática financiera. Pero sí será interesante para un ingeniero comercial, para un administrador de empresas, entonces es parte de su formación. Por eso que ninguno de nosotros hemos llevado un curso, ¿no? De matemática financiera. Eh, claro que yo he visto textos y libros de matemática financiera y no hay nada ahí de una matemática sofisticada y nada de eso. Pero sí debería ser parte de la cultura. Entonces, no puede ser posible hoy día un chico ya del siglo XXI que no pueda establecer, digamos, una comparativa para un crédito hipotecario, por ejemplo, no sepa lo que es un interés compuesto, no sepa comparar intereses bancarios para hacer un préstamo
sea, hay varios elementos que deberían ser parte de nuestra educación y que no se necesita más matemática que multiplicar y elevar al cuadrado, al cubo y ponerlo en un calculador. Entonces, teniendo en cuenta, miren que, a ver, nuestra mente es bastante lineal. Hay cosas que lo percibimos de manera intuitiva, lineal, y hay cosas que, como el caso de un interés compuesto, por ejemplo, que es exponencial, necesitamos ver el cálculo, ¿no? Es así, por eso nosotros no vemos los intereses de las FP, porque no lo vemos, vemos lo lineal nomás. Entonces, esa es parte de nuestro sesgo cognitivo que tenemos y parte de una formación que deberíamos tener de querer hacer el cálculo y ver, ¿no? En el cálculo si conviene o no conviene, qué rentabilidad tenemos, si lo podemos invertir nuestro dinero en tal banco o en otro banco. Para esos elementos es necesario una matemática financiera básica. Y no se está dando, obviamente, no se está dando porque se prefiere estudiar geometría, no sé, pues teoría de Pitágoras y cosas así, pero no estas cosas que son para nuestro vivir, ¿no? Y en ese sentido, mira, yo quería un poquito rescatar el tema que dijo Carlos, ¿no? Es un buen ejemplo que dio sobre su viaje a Chile y, ¿no? Y digamos el hecho de que se le recomendó mejor que gaste el dinero hoy día. Eso desde el punto de vista, digamos, de un economista, de un contador. Pero desde el punto de vista de la persona hay factores mucho más complejos, porque no se sabe por qué puede estar viajando a Chile. Imagínense que fuera para hacer un posgrado, para poder ir a un curso en donde la rentabilidad ya no es porque el dólar sube o baja, sino que tiene una rentabilidad académica importante para la persona. Entonces, las decisiones que uno toma en la vida son multifactoriales. Y en esas decisiones, la parte financiera, claro, debería tomarse en cuenta. Y yo constato, miren, yo creo que todos hemos constatado que no tenemos mucha inteligencia para decidir en qué gastar nuestro dinero, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Hoy día se gasta por gastar, se compra cosas banales, qué sé yo, pero no, y digamos, se visualiza cuáles son las consecuencias financieras que pueda tener un gasto excesivo. Y para ello, miren, yo creo que todo el mundo sabe, no se puede gastar más de lo que se gana. Es una ley económica, pero que a veces mediante el sistema financiero donde nos dan crédito, nos dan cuota, entonces la gente se entusiasma y al final está pagando más de lo que gana y encima los intereses, porque es importante también que el ciudadano sepa de que nadie da la plata a otra persona sin tener un beneficio. Eso ha sido desde la época, hace 5.000 años, ha sido hasta el día de hoy. Entonces tiene que tener un beneficio por su trabajo, por el dinero que está dando. Entonces los bancos igual. Y uno como acreedor, o perdón, como deudor, ¿no? Tiene que saber a dónde se está metiendo para que pague, ¿no? De repente para invertirlo en otra cosa o quizá para gastarlo en un viaje, porque imagínense que fuera un viaje no de académico ni de negocio, sino un viaje de turismo. Y hay mucha gente que gasta el turismo sin tener los recursos necesarios. O sea, eso lo estamos viendo en estas nuevas generaciones, que ya hay estudios, miren, hay estudios de la Universidad de Harvard que está diciendo que esta generación va a ser la generación de los pobres. Esta generación que viaja, esta generación que tiene muchas experiencias que no han tenido sus padres, nada, pero que no van a tener casa. No van a tener casa porque no les interesa tener casa. No van a tener estabilidad laboral porque no les interesa y probablemente no van a tener ni jubilación porque transitan de un lugar a otro, ¿no? De un trabajo en otro. Así la dinámica hoy día. Y el joven prefiere viajar invertir en experiencia, dicen ellos, que ahorrar para su casa, para sus cosas básicas,
Eso ha cambiado. Entonces, falta de educación financiera, justamente. Falta de educación. Eso, habría mucho que decir de ese tema. Yo creo que estamos en una crisis en ese sentido, ¿no? Si los jóvenes del futuro van a ser jóvenes que no van a tener una casa, no van a tener un respaldo económico para que puedan vivir su vejez tranquila, entonces sí, van a estar llenos de experiencias, pero muy pobres. Eso ya hay un estudio ya que existe, a diferencia de la generación nuestra, que era una generación donde no teníamos ese acceso y por lo tanto nuestros padres querían tener su casa primero, después su vehículo y así, ¿no? Al final, si es que uno le sobraba la plata, podía darse unas vacaciones, no sé, pues, ¿no? Pero hoy día no es así. Hoy día el joven desde muy temprana edad, pues conoce distintos países, se va, y bueno, eso por falta de educación financiera. Yo lo veo con bastante tristeza, la verdad. Hay mucha fantasía con respecto al dinero. Y uno no se gana, o sea, un joven sobre todo, no gana mm, en la mayoría de los casos como para poder tener ya una vida de un burgués, ¿no? De ir a un restaurante, que le sirvan, esa es la vida de un burgués, ¿no? Viajar, ustedes saben que quienes viajaban antes así en esos barcos, cuando no habían aviones, quienes iban a restaurantes para comer, ¿no? Y que te sirvan, los burgueses, los industriales, la gente de recursos, ¿no? Hoy día cualquiera puede hacerlo, cualquiera, la gran mayoría lo puede hacer, o sea, en lugar de prepararse en su casa, no sé, pues, ¿no? Ahogar un poco, falta de educación financiera, ¿no? Y eso, mira, tiene también un correlato en cuanto a su expectativa de vida, ¿no? ¿Qué quiere él en su vida? ¿Qué es lo que le satisface? De repente le satisface más los viajes que tener algo para su vejez, de repente. Entonces, sí, ella es feliz así, ¿no? Y eso es, yo creo, lícito, está bien, ¿no? Pero que sepa por lo menos, que sepa, ¿no? Que después no esté quejándose y esté pidiendo que el Estado lo ayude, qué sé yo, ¿no? Pero que sepan, ¿no? De una educación financiera que le diga, mira, si tú tomas estas decisiones, que el mismo razón y piense, ¿no? Esto va a pasar, pero si a ti te interesa, te hace feliz esto, perfecto, ¿no? No hay ningún problema. Pero eso es lo que está pasando, falta de educación financiera, falta de una visión de lo que uno quiere. Fíjense que en ese aspecto, digamos, hoy día tenemos opción de poder tener una vida muy acomodada. Estamos en la mejor época, eso lo he dicho siempre, ¿no? Ninguna época de nuestra historia hemos estado tan mejor como hoy día. Por más que los políticos digan lo contrario, porque no saben cómo se vivía en los años 50, 40, 30, no se sabe cómo era o sea, hoy día nadie se muere de tuberculosis. Hoy día la gente tiene acceso sea como sea, una salud, que la medicina ha avanzado mucho, nadie se muere de una operación de próstata, por ejemplo, como antes sí se morían así, se morían. Entonces, hemos avanzado, pero también se ha complejizado todo, ¿no? Y eso también requiere más responsabilidad por parte de uno, más responsabilidad, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que uno gana o lo que uno tenga como ingreso y de su expectativa también de vida que quiera tener en el futuro, tiene que tener una sabia decisión, ayudado de la matemática financiera, ayudado, porque... Y es fácil, ¿eh? Yo no es muy fácil. Usted sabe que, ¿qué necesitamos para vivir? Pues, ¿no? Sus gastos básicos, ¿no? Con alimentación, que uno más o menos lo puede calcular de acuerdo a cómo quisiera comer, ¿no? Su vestimenta, que no es de todos los meses, después si paga un arriendo en una casa, eh, el resto es lujo, el resto ya es darse un gusto, ¿no? Como yo digo siempre, el resto es imaginarse que uno es un burgués, ¿no? Una persona que tiene dinero, ¿no?
es una imaginación nomás, pero no es así. Entonces, el resto ya la persona, eh, pero el intelectual no tiene ese problema, porque el intelectual lo que menos quiere es, digamos, un auto de último modelo, el que menos quiere es una casa lujosa porque no lo necesita, ¿no? Y los viajes, bueno, le sale por la universidad, por, digamos, por su trabajo académico, puede conocer, pero no, o sea, pero eso, el intelectual, pero ¿qué porcentaje de la población intelectual? Pues es bajísimo. Pues. En el caso del Perú es casi nulo prácticamente, por lo que yo observo en las personas, la gente, ni una sociedad que trabaja mucho, como el caso peruano, que, ¿no? Una sociedad que está pensando en el día a día cómo subsistir, trabaja y trabaja, no tiene tiempo ni de leer, ni de estudiar, ni de mirar, ni siquiera, no tiene. O sea, una población muy, muy empobrecida. Entonces, no le podemos pedir más a esas personas. Por eso que cualquier cosa que la alegre, ¿no? Ahí gasta, ¿no? Fiesta de cumpleaños, veo en Perú un desperdicio, ¿no? Fiestas, cumpleaños, o sea, gente que no tiene recursos, pero que ahorra todo el año para gastarlo en un día en cumpleaños. O sea, ese tipo de, digamos, de decisiones es porque no tienen educación, en particular financiera. Entonces, parte de la cultura, ya se hace cultural, ya cuando eso ya se va haciendo década tras década, ya eso ya es parte de la cultura, ya no lo puedes cambiar, no por más que tú le expliques a la persona. Tiene que haber una nueva generación que pueda tener estos elementos, digamos, culturales de finanzas para ir mejorando y hacerlo como los países más desarrollados. Yo veo, por ejemplo, los europeos, los escandinavos, los holandeses, por ejemplo, no están pensando en tener cosas. Miren, ¿ah? Les gusta mucho ir a la montaña, caminar, hacer su picnic ahí, ¿no? Y bien, bien modestamente, pero disfrutar de la naturaleza. Nosotros no, nosotros en América queremos, ojalá irnos en avión de vacaciones a Río de Janeiro, lo que nunca hemos tenido queremos hacer, ¿no? Y, y queremos ostentar. Los de acá, sudamericanos, somos así. Entonces, bueno, eso tiene sus razones. Podríamos comentarlo en otra oportunidad, porque yo siempre trato no solamente de describir la realidad, ¿no? Sino también de buscar las razones, el por qué. Si uno quiere buscar soluciones, tiene que detectar las razones. Y las razones siempre son históricas, filosóficas, antropológicas incluso. Y ahí está la raíz de toda esta problemática, ¿no? Entonces, esa es una necesidad actual en nuestra educación, cambiar ese paradigma, esa forma de pensar y de ver la realidad, y tener una educación financiera pues más realista y no sé, pues depende de cada persona en realidad, pero somos humanos y miren lo que voy a afirmar, prácticamente en el mundo, ¿ah? El capitalismo está en todo. Prácticamente todos somos capitalistas, aunque uno diga que no, hasta el izquierdista, el comunista, están igual, o sea, alega porque no tiene. Si tuviera, le apuesto que también fuera un capitalista igual, porque con el dinero podemos conseguir casi todo, con el dinero. Entonces, por eso y si te dan las posibilidades, con una tarjeta, con un crédito, de tener esa fantasía, pues la gente lo toma, eh, con un pensamiento pues bien inmediatista y no mirando hacia el futuro, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentarles. Gracias, doctor. Sí, varios temas que comentar respecto a lo que dijo. Ingeniero, creo que quería comentar algo. Sí, aunque creo que ya el doctor respondió mi consulta. Pero de todas maneras, ¿no? El tema
financiero porque recordaba lo de Carlos, ¿no? Cuando había querido o ibas a viajar a Chile, no sé, de aquí a un año, no sé, algo así, ¿no? O próximamente, vamos a poner un futuro incierto. Próximamente ibas a viajar a Chile y te recomendaban que ahora era mejor, que y tú te das un plan de ahorro. Entonces, lo que yo digo, el tema financiero, por cálculo financiero, es muy subjetivo. Porque, por ejemplo, la matemática sí tiene una rigidez, tiene un esquema, tiene unos teoremas, en fin, tiene una serie de parámetros que la hacen más o menos conducente por ciertos aspectos lógicos. En cambio, por ejemplo, y aquí es donde voy a poner o quería hacer la consulta, pero aunque creo que ya la respondió el doctor, ¿no? Está bien, la persona esta que con muy buena intención me dijo, no, tienes que gastar ahora porque de acá a 2 años el dólar va a estar acá o el peso se va a devaluar, pero ya vienen los objetivos. Hoy día no lo puedo hacer. Estoy en México DF, no puedo hacerlo. ¿Cómo que no puedo estar en Puerto Montt ahora para poder disfrutar de ese bello paisaje? Tengo que hacerlo en ese momento. Entonces, quiere decir que ahí viene una relatividad del asunto, que no podemos medirlo en forma, con una fórmula de finanzas, no puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que hay una situación bastante subjetiva que hay que evaluarla y hay que evaluarla. Otro temita, lo que mencionó el doctor acerca de lo que las ambiciones del ser humano, no ambiciones, pero los deseos, o en fin, las luchas del ser humano a veces por ejemplo, tener un coche, tener un departamento, etcétera, etcétera, ¿no? Yo podría decir, y de acá de repente me va a decir intelectual, porque de repente creo que lo soy, que de joven quiero mucho y ahora de viejo no sé cómo deshacerme de lo que tengo, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces conozco a algunas personas, ¿no? Algunas personas que efectivamente se han comprado un buen carro, se han comprado una buena casa, un buen sitio, y por ahí una casita de playa, ¿no? Bien bacán y todo, y por supuesto trabajando bajo la forma, estamos hablando de una forma honrada de hacerlo por sus propios méritos, ¿no? Un buen trabajo, en fin, lo que fuere. Y de repente tiene una familia con 4 hijos y qué sé yo. Y cuando llega a los 90 años, el tipo ya no puede ir a la casita de playa, pues, porque ya está muy tío, ¿no? Y tiene una casota de las cuales ya los hijos ya se fueron, entonces es una casa muy grande, de 1000 metros cuadrados, y está él con la esposa, o solo, o en fin, ¿no? Muy reducido, entonces le queda un espacio grande, una casa muy grande que mantener, y que requiere ya un montón de plata para su mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ya se convierte en algo inútil y se convierte en una carga. Porque comienza a decir, el día que yo me muera, le tocan los 4 hijitos que son medio sabandijas, se van a pelear, se van a tropear, se van a hacer juicio y toda la cuestión, por algo que yo conquisté con mi propio esfuerzo, por supuesto. Pero entonces, por eso que yo digo, y yo en lo personal estoy tratando de deshacerme de todo lo que disfruté, ¿no? De todo lo que disfruté, porque creo que debe ser así. Uno debe compartirlo a otras generaciones y dejar un legado, ¿no? En el caso de mis libros, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Porque eso me hace irme retirando de un sitio en el cual tengo que aprender y retirarme. Algún día tengo que cerrar los ojos. ¿Y qué? Me vuelvo hacia atrás y digo, ¿lo gocé? Sí, lo gocé tremendamente. Sí, me hice un departamento con mucho esfuerzo y qué sé yo, sí, lo gocé. Pues de repente es hora de venderlo y tener un alquiler para mi compañera y yo, chiquito, suficiente, que no tenga mucho trabajo, mucho asunto y disfrutar lo que pueda hacer de la venta, ya sea del carro, en fin, o la casita de playa, en fin. Entonces yo creo, por eso yo digo así, ¿no? De joven lo quieres y de viejos tratas de deshacerte, o deberías deshacerte, ¿no?
Esa sería la reflexión. Y ahí vemos que la parte de finanzas, ¿dónde entra? Cualquier fórmula se fue al tacho. Cualquier fórmula que hicimos se fue al tacho porque estamos trabajando bajo una subjetividad como seres humanos, no una rigidez como bien lo tiene la matemática, ¿no? Entonces yo creo que me considero un intelectual de ese lado tomando las palabras del doctor, porque sí, efectivamente nosotros, está preciso lo que el doctor dice, ¿no? O sea, ahí pensamos igualito, ¿no? ¿Dónde cobijarme para que no me caiga la lluvia? Que es mi casita, ¿no? ¿Qué comer? Mi platito con mi frijol y qué sé yo. ¿Por qué voy a tener faisán todos los días o comerme 10 ceviches? No, no, es lo necesario para poder sobrevivir. Lo otro, la ropa suficiente como para que me abrigue, me cobije, ¿no? Y o estar en mi short cuando sea verano, de acuerdo a las condiciones climatológicas. Y lo otro, pues tener mi servicio, ¿no? Mi luz, mi agua, mi internet y mi teléfono. Punto. Se acabó. No necesito más. El resto, como dice el doctor, no es que sea un lujo, pero es un deseo que uno podría obviar. Por ejemplo, un viaje, ¿no? Irme a Europa, qué sé yo, a Argentina, qué sé yo. Lo puedo obviar para quedar, o sea, yo de repente puedo gozar más, o algo, las personas pueden gozar más haciendo lo que les gusta intelectualmente hablando, académicamente hablando, que irse a Hawái, pues a quemarse con el sol y qué sé yo, ¿no? Y a tragar todo el nube que venga y qué sé yo, ¿no? Entonces, sin embargo, a otras personas les parecerá mucho más interesante estar en la playa y me parece bien, me parece justo, cada uno piensa como desea, y actúa como desea, ¿no? Pero sigue siendo subjetivo, ¿no? ¿No? Porque a esa persona que se va a Hawái a gastar un montón de plata y qué sé yo, ¿lo considera gasto o lo considera una inversión? El tomarse un avión, irse a Hawái, tomarse sus tragos, sus vainas que vendría a tirarse en la playa y todo, va a costar plata y qué sé yo. ¿Cómo lo consideran? ¿Un gasto o una inversión? Y las dos cosas son válidas, porque alguno dirá, voy a gastar, voy a darme ese gusto y voy a gastar, no importa que después me muera ya, no importa, pero ya ¿no? Entonces, ya está. Y para otra persona va a ser una inversión, porque dice, qué feliz soy yo de estar en Hawái y disfrutar plenamente de ello. Entonces, las finanzas o el método financiero, ¿de qué sirvió? O sea, ¿cuál es el valor del debe y haber? Debe y haber es, creo, ¿no? En contabilidad la cosa es sencilla, ¿no? Entonces, es bastante, creo que es bastante subjetivo, ¿no? Por eso que quería hacer esa consulta, doctor, ¿usted qué opina? Por ejemplo, ¿un viaje es un gasto o es una inversión mirándolo desde el punto de vista como ser humano, ¿no? Como persona que tiene no posibilidad, pero tiene, digamos, el derecho a quiera, ¿no? Eso era mi... Sí, voy a contestar un poco a la pregunta del ingeniero. Sí, doctor. Mire, ingeniero, en principio ¿qué ser humano no quisiera irse a Hawái y tirarse a la playa? En eso no hay la discusión, ¿no? De que uno en la teoría puede ser muy feliz ahí. Va a depender mucho de la economía de esa persona, porque hay dos posibilidades. Si la persona no tiene los recursos, pero igual se va, ¿no? Y gasta la tarjeta, digamos, saca un crédito bancario y dice, ya, la disfruté, qué sé yo, esa persona está siendo muy irresponsable porque después tiene que pagar. Y quizás no tenga los recursos para que pague, y va a tener preocupaciones, se le va a juntar problemas, le pueden embargar las cosas que tiene, etcétera. O sea, eso sería irresponsable. La otra situación, que la persona tenga la solvencia, ¿no? Si usted tiene la solvencia para dar ese gasto y lo paga, puede ser hasta en crédito, pero tiene la solvencia para pagar, ningún problema. Por eso la decisión es personal, dependiendo de la persona misma. ¿Ah? Entonces,
En la libertad de la persona, ninguna de esas dos cosas son cuestionables, obviamente, ¿no? O sea, si la persona se quiere endeudar y después no puede pagar, es su decisión de él. Lo único que yo digo es que después no venga a pedir al Estado que le dé una pensión porque no tiene cómo comer. Eso es lo que digo. Si él no va a pedir nada, pues su decisión, perfecto, ¿no? Nadie le puede decir que no gaste, no se endeude, qué sé yo. Pero el problema está que mucha gente que es muy irresponsable después está pidiendo que lo ayuden, qué sé yo. Ese es el gran problema humano por falta de educación financiera. La matemática, claro, es rígida, todo, pero nos ayuda a tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, y ahí está la situación para mí, ¿no? Yo creo que a eso yo apunto sobre la educación financiera, ¿no? Después ya cada uno es dueño de su vida, ¿no? Puede hacer lo que quiera, ¿no? Y disfrutar, decir, ya lo vivido, nadie me lo quita, no sé. Él dice así, pero imagínense que tenga después que vivir más años, no tenga dinero, ese dinero que gastó en ese viaje le pudo haber servido para cuando él no tenía los recursos, no tiene los recursos, pero no pensó así, no pensó así, pensó en disfrute del momento, ¿no? Darse esa fantasía de ser un burgués, una persona que se da esos lujos, es una fantasía. Lo razonable es que uno viva su realidad y sea feliz con su realidad, ¿no? Y si mi realidad no me da para viajar, y aunque yo quisiera y todo, como ser humano, ¿quién no va a querer? Pero si no me da las cuentas, el dinero, entonces lo razonable es quedarse en su casita tranquilo y mirar un video de Hawái, pues, ¿no? Claro. Y ahí contentarse con eso. Esa es una decisión que yo creo que la educación financiera puede ayudar a tomar esa decisión, pues, ¿no? Eso. Gracias, doctor. Justamente le iba a dar el pase a Carlos. Carlos, cuéntanos. Sí, nada más quería agregar un poquito de también esta parte de, porque creo que al menos de mi generación, que sí es cierto, muchos estamos en esta parte de, creo que no lo tenemos muy claro si realmente nos enseñaron que tenemos que comprar una casa, etcétera, que queda claro que no, pero como que nos han vendido mucho la idea de que tú, mejor viaja, ve otras cosas, ¿no? Incluido que luego la familia te dice, es que nosotros no lo pudimos hacer, ustedes que sí pueden, no tienen compromisos, no tienen hijos, bla, 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 entonces también te van cegando a que tú viajes, ¿no? Combinado a que hay mucha gente en internet que pues se la pasa viajando y parece que todo está bien bonito, etcétera. Entonces como que también entras en ese ciclo de tengo que ir, ¿no? No sé por qué, pero tengo que yo viajar, ¿no? Y se nos está, o no tenemos presente esta parte de la educación financiera, ¿no? O sea, ¿qué es el costo, ¿no? Que nos va a traer. Y quería aportar esta parte que a veces sucede, que también la gente no lo tiene muy claro, creo que hablaría de mi generación, que es como, ¿cómo sabes realmente que si tú vas a ese lugar te va a hacer feliz, ¿no? Porque estoy de acuerdo que dices, bueno, yo quiero ir allá, pero realmente tú quieres ir porque así te nació, o sea, tú investigaste, tú leíste y quieres ir ahí o sabes que lo que hay ahí, porque también hay muchos lugares que voy conociendo en internet y pues un poquito ahorita que lo dijo el doctor Steven, de pues veo videos, ¿no? Y me encanta verlos, o sea, no, o sea, digo, pues qué bonito sería estar ahí, pero también digo, pero pues no es como que yo diga, quiero estar ahí, ¿no? O sea, los veo y se me hacen bonitos, ¿no? Esa también es interesante cómo la gente va vendiendo esos lugares, ¿no? O sea, cómo te los muestra, ¿no? Y está padre, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a Francia, pues un lugar que sí quería conocer era París, ¿no? O sea, yo la verdad sí, o sea, había algo en mí que decía, yo quiero estar ahí, ¿no? Eh, entonces, y llego y sí y lo disfruté demasiado, ¿no? Fue una experiencia sumamente linda, ¿no? Pero pienso que a veces no hay que dejarnos llevar también por modas de, ay, hay que viajar, etcétera, porque cómo sabemos que eso que a otra persona le fue o le hizo feliz, le hizo sentir algo,
¿cómo es necesario que tú tengas que hacer ese viaje, ese tipo? Un gasto, porque son gastos, ¿no? Entonces, sí, eso también es lo que yo quería agregar, ¿va? Ingeniero. Sí, un poquito, de repente, complementar un poco lo que Carlos manifiesta, ¿no? El viajar, ¿no? El viajar, específicamente el viajar. Yo creo que hay dos razones para viajar. La primera es la que dijo Carlos, sacó el clavo con ir a París, perfecto, todo está muy bien. Para él fue una inversión porque lo disfrutó mucho. El otro tema es el viaje para buscar un futuro distinto, ¿no? Un trabajo, estudiar para hacer un posgrado, una maestría, en fin, buscar una forma distinta de supervivencia, digamos. Ese es otro tema. Entonces, allí yo creo que hay que tener una educación financiera. Yo creo que es una educación financiera muy simple, ¿no? Acá me estoy muriendo de hambre o las oportunidades que tengo no van a satisfacer mis necesidades, ¿no es cierto? Y por lo tanto voy a buscar algo distinto. Se puede equivocar, puede tomar una decisión errónea, lo que fuere. Ya depende y en realidad depende mucho de cada persona, ¿no? Creo que todos conocemos personas que han ido a un determinado país a buscar un futuro distinto y han venido con resultados de repente contrarios. Ah, ya no me hubiera ido, ya me fue mal, qué sé yo. Y otra persona que qué bien me fue y hasta formó su empresita y hasta buscó cómo quedarse. O sea, las dos cosas pueden darse. Todo depende de las condiciones en que nosotros enfrentemos una situación así fuera del país, ¿no? Entonces, de eso se trata también, exclusivamente conversando el tema de viajes, el viaje por placer y el viaje por buscar un futuro distinto, una mejora para tu hogar, primero para tu propia persona, si eres joven a buscar las posibilidades de formar un hogar, o viajar para luego regresar y con la compañera o el compañero, la esposa o la esposa, poder tener una forma distinta, un mejor futuro, ¿no es cierto? Y lo otro, el viaje de placer. Y tiene razón el doctor, ¿no? Cuando dice, si hago un viaje en el cual no reviento la tarjeta, pues es un viaje beneficioso, es un viaje como el que hizo Carlos, me imagino, que fue y gastó lo mesurado, la pasó excelentemente bien, le encantó, cumplió su sueño, qué bien invertido mis dólares, ¿no es cierto? O mis euros, lo que fuere. Lo otro, pues, agarrar y reventarse la tarjeta y después te está persiguiendo con tombo, con policía todos los meses, eso es irresponsabilidad, eso es tomar una mala decisión, ¿no? Eh, Eso quería acotar, ¿no? Con relación al tema de los viajes. Excelente. Bueno, ya vamos a dar esta última ronda de reflexiones finales. Me gustó mucho el tema de viajes porque, claro, está el debate, ¿no? Es una inversión, es un gasto. Entonces, claro, siempre ver el punto de partida, la economía inicial, por decirlo así, de donde partimos y tomamos esa decisión. Doctor, le escuchamos sus reflexiones finales sobre este tema. Sí, mira, yo quería referir un poco del viaje, ¿no? Porque el viaje, habría que preguntarnos por qué nosotros los seres humanos nos gusta viajar, ¿no? Casi a todos, o sea, nos gusta ir, conocer otros lugares, viajar, ¿no? Y eso, fíjense que tenemos más de 10.000 años que hemos sido nómadas, hemos caminado, ¿no? Entonces recién, así como estamos, así entre comillas, civilizados, pues tenemos 2.000 años recién. O sea, tenemos muchas secuelas todavía de nuestra época primitiva, ¿no? Muchas características de la época del hombre primitivo lo tenemos hasta hoy día. Y en ese sentido, el hecho de viajar, de caminar, de conocer lugares y todo, se fue parando en los últimos 2.000 años porque encontramos alimento y estabilidad en ciertos lugares. Y se formaron los pueblos, las ciudades, los países. Pero aún así,
a pesar de que tenemos sustento, tenemos, ¿no? Un lugar, nuestro espacio, igual no perdemos ese deseo de caminar, de transitar y de conocer otros lugares. Eso es porque todavía somos bastante primitivos en ese sentido, ¿no? Ahora, lo otro, uno puede viajar, pero inteligentemente, de acuerdo también a sus finanzas, porque hay personas que pueden vivir muy modestamente en su lugar, en su país, pero cuando viajan, no se van a cualquier hotel, no comen en cualquier lugar y compran artículos que jamás hubieran comprado si no estuvieran de turistas, ¿no? Entonces, eso le pasa a un sector muy importante, grande, ¿eh? Grande, que uno observa, ¿no? Y yo me acuerdo una vez un profesor en un avión me decía, yo me dirigí a España igual que el profesor, y en esa época las líneas aéreas vendían cosas vendían joyas, relojes, todo en esa época, y el señor con el catálogo llamó al asistente y dijo, yo quiero este reloj, ¿no? No sé cuánto costaba, ya sacó la tarjeta, pagó todo, ya, y después de un rato, el profesor me dice, he comprado esto, pero yo sé que si esto lo hubiese visto ahí en mi ciudad, en una relojería, jamás lo hubiese comprado. ¿No? Entonces, jamás lo hubiese comprado. Él mismo se dio cuenta después de haber gastado, ¿no? Entonces, miren cómo es el factor psicológico, ¿no? El de sentirse dentro de un avión viajando a Europa, sentirse una persona con altos recursos, en una fantasía que él mismo se impuso y que se dio cuenta tardíamente porque ya lo había pagado. Y pasa así, ¿no? Que se llega a un paquete de viajes, un hotel bueno, una comida, se disfruta, ¿no? No se va, digamos, uno puede viajar a París, Europa, y también hay lugares más modestos para quedarse, ¿no? Formas de comer, no necesariamente en un restaurante, uno mismo puede ir a un supermercado, comprar y hacer sus sándwiches, no sé, puede ahorrar, ¿no? No lo hacen así la gran mayoría. La gran mayoría como que se quieren dar el placer, ¿no? Un placer de un burgués, como digo yo siempre, ¿no? No, eso pasa, ¿no? Eso es una cosa que no lo logramos controlar por falta de educación financiera. Eso es todo, o sea, si se razonara, se pensara y se viera las consecuencias de un gasto excesivo, entonces, y también un poco también de psicología, estudiar este tipo de comportamiento humano en los cursos escolares, ¿no? ¿Qué tanto la influencia que tiene el medio, el lugar para el comportamiento de uno? Entonces, imagínense, estando en Europa, tienen los grandes museos, por ejemplo, en Francia, algunos son pagados, otros son gratuitos, pero imagínense, va y paga acá, paga allá, y va sumando, y cualquier golosina por ahí es todo en euros, y va sumando, y gasto, y no es que él tenga un recurso para pagar, sino me da tarjeta, pues. Entonces, eso, para terminar, miren, está bien esta educación así, sin educación financiera, digamos, ¿por qué se permite una educación así de manera global, ¿ah? De manera global, ya. Se permite que la persona no piense, no razone, no tenga un pensamiento crítico, no sepa matemática financiera no lo toman en cuenta, nada, porque queremos seres consumistas, pues, ¿no? Que se consuma para que otras personas se beneficien, pues, ¿no? Se benefician las empresas turísticas, se benefician las líneas aéreas, hay un mercado, digamos, económico, hasta en el deporte mismo. Yo por eso no consumo nada del deporte, ni siquiera un llavero de ningún equipo, porque eso es toda una industria, ¿no? Y los viajes es otra industria, y uno cae en eso, ¿no? Cae sin ninguna reflexión, porque hay intereses, digamos, económicos de por medio, y bueno, digamos,
las corrientes filosóficas que también en el mundo del posmodernismo estamos nosotros inmersos, pues. Todos caemos en eso, ¿no? En el relativismo, esa idea de que disfrutemos hoy, la vida es hoy, ¿no? El mañana todavía no existe, el pasado tampoco, lo que existe es hoy, y por lo tanto, yo decía, hoy tengo la posibilidad de gasto, entre comillas, porque me merezco. Así, o sea, y objetivamente uno se merece, o sea, un gasto depende del bolsillo de la persona, ¿no? No porque yo diga que me merezco, ya puedo gastar en millones, pues. Entonces, esa es una palabra que, digamos, nos endeuda, nos empobrece, lamentablemente, ¿no? Así que, bueno, eso quería decir de manera punto final. Y bueno, pues ha sido interesante la conversación hoy día del tema financiero y esperamos que eso ayude a los que nos están escuchando, viendo, un poco a la reflexión, ¿no? A la reflexión, ¿no? No, o sea, si uno, para vivir se necesita poco en realidad. Y para ser feliz y vivir una vida tranquila, se necesita muy poco, ¿no? Como decía, los europeos son así. Y si viajan, como uno ve que viaja, a veces se hacen el viaje de su vida, por eso ven a muchos gringos ancianos que vienen. Porque es jubilación, es el viaje de su vida, no es que todos los años viajan, ¿no? Los mayores. Entonces, ellos en general pasan en el campo, tranquilos, conversan con su familia, no tienen por qué ostentar cosas, ¿no? Y ojalá algún día nosotros en América Latina también seamos como ellos, ¿no? Ojalá. Pues. Muchas gracias, doctor. Sí, es muy cierto el tema de la industria del turismo, ¿no? Cómo ha crecido la industria del turismo en las últimas décadas. Y claro, de alguna manera lo que se vende siempre es el marketing, ¿no? Por ejemplo, si vas a París, tienes que visitar la Torre Eiffel, ¿no? Si vas a Perú, tienes que ir a Machu Picchu y así, cada lugar tiene su... Pero claro, está también el turismo, ni siquiera sé si llamarle turismo, pero es la experiencia cultural, ¿no? Que yo particularmente la considero incluso más entretenida por visitar no solamente la cultura de universidades, sino la cultura viva de la calle, ¿no? O sea, caminar, por ejemplo, ¿no? Caminar obviamente con mucho cuidado, ¿no? Depende por dónde camines también, ¿no? Pero claro, caminar, conocer a la gente, cómo ven la vida, cómo es su forma de expresar y todo eso, ¿no? Y son experiencias muy, muy bonitas, ¿no? Muy bonitas, y que nos llenan. Han sido inspiración de muchos novelistas, por ejemplo, cuando leemos novelas de, no sé, Ramón Ribeiro en Europa, cómo él vivía esas experiencias en España, por ejemplo, ¿no? O Hemingway cuando estuvo en España y así, ¿no? Doctor, le escuchamos. Sí, mira, que me has hecho acordar un poco, digamos, que quería un poco, para terminar ya, hablar un poco personal, digamos, ¿no? Cómo yo veo ese tema de cuando uno viaja, por ejemplo, ¿no? Y en lo personal, mira, no, digamos, yo creo que como científico tengo esto en las 24 horas, el saber el porqué de las cosas, y cuando uno viaja a otro lugar, ¿no? A otro lugar, para poder comprender y entender cómo esa sociedad, cómo piensa, cómo es idiosincrasia, ¿no? Aparte de leer su historia y todo, es caminar, caminar en las calles, caminar, conversar con las personas, y donde está el pueblo, la mayoría de gente, ¿no? Entender, ¿no? Cuando he ido a otros países, eso me ha interesado más. Más que mirar, no sé, pues, incluso de los museos y eso que ahora se puede ver hasta por internet, ¿no? Pero en sí la sociedad cómo es, para no engañarse. O sea, uno se va a Europa, por ejemplo, y claro, hay siempre un casco histórico muy bonito, de muchos siglos de desarrollo, pero hay que aprender a caminar hacia el fondo. ¿Qué cosa hay hacia el fondo? Hacia las poblaciones, cómo vive la gente. A mí me ha gustado eso siempre,
y también visitar universidades, ¿no? Me gusta eso, universidades, bibliotecas, y también librería de libros de viejos, ¿no? Eso es mi pasión más que las otras cosas, ¿ah? Más que Machu Picchu. Acá en la Patagonia tenemos la Torre del Paine, que está considerada la maravilla del mundo. Tampoco no he ido. Yo vivo acá ya varios años y no he ido. Es muy caro ir para allá. O sea, ir a Machu Picchu es puros dólares, carísimo. Tampoco he ido. He estado en el Cusco, todo, pero me ha interesado la gente. Me ha interesado caminar por la ciudad del Cusco, conocer los mercados, conversar con la gente, ir a la universidad. Eso me interesa. Y no los paseos turísticos. He estado en México y en México también están las pirámides y todo, pero mire cuánto cuesta un tour a las pirámides. No me interesaba, me ha interesado ir a la gente, al pueblo, ir a conversar con las personas, ir entendiendo su forma de pensar, su mentalidad. Y algún día lo quisiera escribir como para poder ir entendiendo nuestra América Latina, nuestra América, por qué somos así y por qué el europeo es diferente, ¿eh? Piensa de otra manera, pero ojalá algún día lo pueda escribir. Eso es lo que quería anotar. Y para esto no se necesita gastar mucho. O sea, para esto que yo hago, no es porque me voy a un museo siempre y cuando es gratuito. Si no, no me voy. Si me cobran, yo prefiero ver un reportaje, una televisión, nada, no. Por lo tanto, en las pirámides en México yo no he ido porque cobran no sé cuánto para ir para allá. Pero sí he transitado por los mercados, he conversado, he comido la comida del pueblo, eso me gusta, ¿no? O sea, y he podido entender, ¿no? Y el Perú también igual, pues, ¿no? En Perú me gusta, ¿no? Irme también a esos lugares y estar ahí y no generarme esas fantasías de tengo el dinero para irme a un buen hotel y todo, o sea, he estado también en esos lugares, pero no ha sido por tema académico, ¿no? Por la universidad, no ha sido porque yo he gastado así, no me considero un burgués para nada, ¿no? Todo lo contrario, soy una persona del pueblo, ¿no? Siempre. Eso nomás quería notar para despedirnos de misa. Muchas gracias, doctor. Sí, es muy, muy interesante cómo es, ¿no? El cultivar la cultura, el ser intelectual o aspirar a ser intelectual, te lleva a disfrutar de cosas que no son tan caras, ¿no? Por ejemplo, eh, en Perú los libros, en algunos casos, se pueden encontrar a un precio muy barato, ¿no? Entonces, casi como hizo la comparación en un momento el doctor, al precio de una botella de cerveza, ¿no? Entonces, si en lugar de comprar una botella de cerveza compras un libro, tienes diversión hasta para toda tu vida, ¿no? Porque si es un clásico, lo lees, lo relees, lo disfrutas, ¿no? Eh, en cada momento de tu vida te da un mensaje diferente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Tratar de cultivar tal vez algunas, ya que estamos hablando de educación financiera, ¿no? Algo que nos llene, pero que no nos implique necesariamente romper la tarjeta de crédito, ¿no? Eh, bueno, ingeniero, sus palabras finales sobre el tema de la educación financiera. No sé si Botita querrá hablar, pero bueno. Uy, no seas malcriado, hijo. Ahí está. Bien, a ver, lo que comentaba el doctor al principio sobre el tema de los viajes y de su amigo, el que compró el reloj, ¿no? Y sí, efectivamente, para esa situación, yo creo que sí somos consumistas per se. El principio de que somos caminantes, sí, yo sí me ha gustado caminar. Dos, o sea, si soy consumista, sí, no porque apagué la cámara para recoger, ¿no? Donde compré esto, ¿no? Del equipo de Bolívar, de Bolivia, y esta cosa la compré en Antioquia, en Medellín, ¿no? En Perú, pues esto vale una taza cualquiera, no sé, pues menos de $2, ¿no? Y yo pagué $10 por cada taza. Inclusive las compraba en el aeropuerto y probablemente
ese tipo de cosas y me gusta hacerlo. O sea, es el afán del coleccionista, porque colecciono, el doctor ha visto que tengo más de 200 acá en casa, distintas, coleccionar este tipo de cosas, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, un lapicero que me trajeron de Qatar, ¿no? Del Mundial de Qatar, ¿cierto? Mis amigos me traen, por ejemplo, el doctor me tiene que traer mi llavero, le pido mi llavero, pues ya está. Ese tipo de detalles que son probablemente propios del consumismo en que andamos sometidos. Yo sí soy cómplice de ello, sí soy víctima de ello, ¿no? Ese es el punto uno. Y el punto dos, para finalizar, completamente de acuerdo con el doctor Steele. Viajo, nada de museos, ni mirar este tipo de cosas. Librero de segunda mano o de viejo, como le llama el doctor, o de segundo uso, como le llaman en Argentina, si no me equivoco. Es decir, sí, eso es lo placentero, y caminarla, ¿no? Caminarla. Yo tenía la costumbre de googlear primero qué librerías de viejo habían en determinado país, y el día que ya me quedaba libre de mi propio trabajo, porque yo no pagaba por viajar, felizmente nunca he pagado por viajar, o sea, no de mi bolsillo, sino pagaba la empresa, pero yo hacía mi trabajo y aprovechaba para tirarme un día y agarrar y me levantaba a las 7 de la mañana, mochila al hombro, y agarraba un taxi, lo contrataba por todo el día y vamos a ir acá. Y no solamente ir acá a comprar un libro específico, no, a bucear, a conversar con el dueño de la librería, con el empleado, a cambiar conversar, cambiar de pareceres, de todo, ¿no? Y algo curioso que me pasó, por ejemplo, Medellín ha sido unas experiencias que mejor he tenido, porque, como sabemos todos, del narcotráfico, ¿no? Con Pablo Escobar y toda esa historia, pues, produjo en general en Colombia y particularmente en Medellín, donde estuvo el cártel, y yo estuve allí en un trabajo, y me fui a ver a una librería de viejo, y conversando con el dueño y todo, dijo, este maldecido, que esto, que el otro, que nos fregó porque nos llenó de coca y el turismo se fue al tacho y Medellín se convirtió en tal, por cual. Y yo lo escuchaba y intercambiaba opiniones, yo no ponía no emitía ni un juicio de valor porque no me creía con derecho a hacerlo. Y luego me fui a Medellín, como dice el doctor, caminando, conversaba en el restaurante con la gente, tomando el tintico, con el del café, conversar con cualquier persona. Y me decía, pucha, que gracias a Pablo, yo tengo, mis hijos han sido profesionales y qué sé yo, y hemos logrado levantar, y mis hijos me han comprado este negocio, todo lo bien que hizo el Pablo acá, que aquí, que allá, lo que el gobierno no nos dio, él no nos dio. Ese tipo de cosas son independientemente de los detalles, ¿no? Ese tipo de cosas son las que nos llenan a nosotros el espíritu, porque nos permiten conocer otro tipo de realidades, las contradicciones que pueden haber en determinadas zonas, en determinados países, ¿no? Y ya luego me fui a la Casa Museo del Pablo, ¿no? Y conversé con gente que son los guías y que se habían comido 25 años en Miami porque habían sido narcotraficantes y qué sé yo, y patachí, y conversaba con esa gente y me decía, acá estás cobrando esto porque nosotros estamos cobrando acá, creo que eran 80,000 pesos o algo por el estilo, para la visita a la casa, pero este dinero está destinado para los niños con cáncer, para una sociedad de niños con cáncer que habían formado ellos, porque se sentían muy culpables y tenían alguna necesidad. Nosotros ya metimos la pata, hemos sido asesinos, hemos sido criminales, desgraciados, malditos y qué sé yo. Ahora ya, ¿qué hacemos con eso? Ya pagamos nuestra deuda, no le hemos pagado, Dios está arriba, aquí, que allá. Bueno, hacemos esto, pues, ya está. Tenemos que hacer algo, no es tranquilizar la conciencia. Yo escuchaba todo eso y decía, pucha, a su diablo, ¿no?
Y decía, si tú, y nos ponía una de esas copas grandes que a veces ponen en algunos lugares, ¿no? Esas copas, tocan piano y ponen para que uno deje unas moneditas ahí. Y decía, y acá en esta copa tú puedes dejar algo, porque yo no gano absolutamente nada por darte este paseo a ti. Esta plata se va íntegramente para la asociación de niños. Lo que tú quieras dejar acá es lo que voy a recoger para mí, para comer y darle educación a mis hijos. Un tipo que había matado como a 10, había estado en la cárcel, había sido narco, lo que quieras. Sí, pero escuchar a esa gente que de una u otra manera ya pagó su culpa y no sé, pues, o sea, reintegró a la sociedad. Dice, tengo derecho yo a juzgarlo, ¿con qué derecho lo voy a juzgar? Simplemente lo escuché y me dejó una cuestión filosófica, una cuestión mucho que pensar como ser humano, ¿no? Entonces, eso es lo bueno que creo, darle estrictamente la razón al doctor Steven en el sentido de lo que uno puede conseguir, más que visitando un frío museo y mirar unas estatuas, perdón, unas pinturas, o mirar, ¿no? Este tipo de cosas, bacán, o ir a una librería nueva y qué sé yo, bacán. Pero no, pues yo me fui a la Universidad de Nariño, quería comprarme los libros de Olimpiadas Matemáticas, conversar con los patas de allá adentro, que allá, cómo sé estudiar, uy, como he ido varias veces, ya me dijo, oh, peruano, ¿cómo estás? Toma asiento, su titico, y se dan tu cafecito, y conversé, y qué novedades hay, qué sé yo, yo era caserito de la vaina, y siempre jalaba libros, entonces, y conversaba con ellos, y por eso que uno puede conocer. ¿Y para qué? Para después venir a casa y compartir con maestros, chicos que vienen aquí a mi hogar, el doctor Steven lo sabe, vienen los jóvenes o vienen maestros jóvenes y todo, y uno puede contarle todo este tipo de historias de vida que ha gozado a plenitud, y no las he leído, las he gozado, he tenido esa suerte, ese beneficio de ser tan curioso, como dice el doctor Steven, de poder compartir con personas de otras nacionalidades, de otros lares, compartir y ver que en realidad la humanidad es hermosa. La humanidad es hermosa. Cuando uno quiere mirarla, yo la veo así, la veo como una, a excepción de Donald, el resto del mundo lo veo hermoso. O sea, veo mucha, es una broma, por cierto, ¿no? Pero veo en el habla sudamericana, que es donde más me he movido, hay de todo, pero también hay mucho cariño, hay mucho, no todo es negativo, ¿no? No todo es estrictamente negativo. Tiene mucho de lo otro, tiene mucho de lo otro, y eso me da las ganas de volver a viajar. Me falta Europa, no sé si lo llegaré a hacer, no sé, no estoy seguro. No me importa mucho, ¿ves? O sea, como de joven hubiera querido hacerlo y qué sé yo, ahora de viejo ya está, ya. De repente me llega la hora antes, no lo sé, por eso tampoco me voy a poner a pensar. Pero ya baja un poco el deseo. Y eso sabes por qué vale, Carlitos, sobre todo tú que eres el más joven del grupo, porque tengo la satisfacción de haber vivido bastante, de las buenas, de las regulares y de las malas. Tengo la satisfacción de haber formado, de tener un hogar con hijos profesionales, uno del extranjero y qué sé yo, y de haber hecho eso, tener a mis nietas ya profesionales. Entonces, ya está, ¿no? Tener a mi compañera sana, felizmente, ¿no? Adiós, gracias. Entonces, ya está, ya lo hice. Entonces, lo que venga es yapa, como decimos acá en el Perú, ¿no? Viene ya de relancina, viene ya está, ¿no? De una dádiva adicional. Por esa razón es que justifico plenamente, es como si cuando el doctor Steven ha estado conversando acerca de conversar en la calle con la gente en otros países y ver todo eso, preciso, yo pensé que era el único loco que pensaba de esa manera, pero ya me encontré con otros, me imagino que ustedes también, entonces ya está el manicomio completo, pues, ¿no? Sabemos valorar eso. Yo por lo menos lo valoro mucho y creo que creo que todos nosotros valoramos mucho
compartir con la gente, cambiar opiniones con la gente que no conoces, pertenece a otra realidad económica, social, académica inclusive, pero hay siempre un punto de encuentro, y es que somos seres humanos y de los buenos, ¿no? Ahí cierro mi alocución. Muchas gracias y disculpen, Tomás, de haberme tomado tanto rato. Muchas gracias, ingeniero. Sí, y apuesto que muchos de los que nos escuchan, por no decir todos, también tienen esa, esa pasión, esa locura, como bien señala, de caminar, de conversar, ¿no? De conocer a las personas, ¿no? Qué interesante. Y también incluso si nos ponemos a leer los libros de gente que ha sido cosmopolita, que ha recorrido el mundo, siempre da alguna, por ejemplo, historia, ¿no? De algún niño, de alguna joven, de algún señor que conoció y que a través de su prosa nosotros nos llega esa historia, ¿no? De esa historia, y en momentos distintos de la humanidad, ¿no? Sin ir muy lejos, los mismos griegos relataban cómo eran los egipcios, cómo eran los de Mesopotamia, ¿no? Y nos llega hasta nuestros días esas experiencias, ¿no? Carlos, vamos a cerrar con tu reflexión. Eh, Quiero hacerte una pregunta, Carlos, dado que hemos estado hablando de las experiencias propias como viajantes, como viajeros. También, dado que México es, creo yo, uno de los lugares más visitados en el mundo, y no por nada, porque tiene una cultura fascinante, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido con personas, tal vez viajeros, que llegaron a tu país y que de alguna manera también han tenido ese afán de conocer a las personas realmente de México, ¿no? Conversar con esas personas, a pesar de posiblemente diferencias lingüísticas, ¿no? Pero, digamos, han tenido ese deseo de realmente tener una experiencia enriquecedora, ¿no? En tu país. Carlos. Gracias, Denis, qué interesante pregunta. Bueno, creo que hasta para uno mismo, yo pienso que aunque sea el mismo país, para uno es de algo desconocido. Entonces, hay lugares que sí, que son muy, muy turísticos y comparto un poco este sentido de que, pues, es más la venta que realmente lo que sí te puede aportar, ¿no? Aún así llega mucha gente y pues, porque lo ha escuchado, lo ha visto en algún video, llega y está fascinada, ¿no? Pero como que, bueno, y supongo que esa es la parte, ¿no? Llegan como pensando que todos estamos en la misma sintonía de todos queremos ir a ese lugar, ¿no? Y bueno, a veces no lo compartes, pero sí, uno siente bonito en el sentido de decir, vienen a tu país, ¿no? O sea, valoran algo, ¿no? Hay un valor bonito, ¿no? Igual cuando uno va, también está valorando cierta parte, ¿no? De ese lugar. Y eso a veces es lo que a mí, en parte, en la sociedad mexicana no me gusta porque muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Eso es lo que a mí no me gusta en la sociedad mexicana, ¿no? Para nosotros es como, eso existe, pero pues eso qué, ¿no? No te aporta nada, ¿no? Tampoco es decir, ay, vamos todos a amar y tiene que estar en tu corazón amar ese lugar y todo no, o sea, no, sino simplemente tener un respeto, decir, pues esto existe, eso fue importante, las culturas que te antecedieron, etcétera, ¿no? Entonces, para mí llega a ser satisfactorio cuando alguien más visita, también cuando me muevo en el mismo país, pues la verdad es que también yo, me maravillo porque pues son otras realidades, ¿no? O sea, a veces pensamos, o a veces lo hablo muy acá de México, de que todos tenemos, todo el mismo mexicano tenemos la misma, el mismo pensar o el mismo interés, y la verdad es que nosotros, otras ciudades están, con otras perspectivas de vida. Casi siempre lo que va a pasar, si eso sí, de otros estados siempre es como quieren ver hacia la Ciudad de México, como que piensan que estamos los más desarrollados y que nosotros nos sentimos así como que no merecemos mucho el país, ¿no? O sea, como que sienten que tenemos algún ego ahí extra, ¿no? Y la verdad es que muchas veces pasa que no, o sea, realmente somos gente que tuvimos la oportunidad a veces de venir para acá
y vivimos aquí, pero nosotros también venimos de otro estado, ¿no? O sea, también venimos con una finalidad, ¿no? Pero viajamos, nos gusta. Eso sí, ya cuando, pues, aquí me ha sorprendido mucho, donde yo vivo es un lugar, digamos, no es el mejor económicamente hablando, no es el mejor como tal, pero los últimos años sí se le ha invertido y he encontrado muchos extranjeros últimamente, o sea, sí ha incrementado mucho el turismo, entonces eso me, pues sí me saca un poco de onda, o sea, como que digo, ¿qué pasa, no? Como se empiezan a enfocar en estos lugares, ¿no? Y es que a veces, justo como lo comentan ustedes, a veces el turista no es tanto que quiero ver el monumento como tal, ¿no? Sino son otras experiencias de vida, platicar con la gente. Eso también cuando empecé a viajar, pues me lo recomendaron y lo trato de hacer y de verdad es que sí, sí estoy de acuerdo, es muy exquisito eso. Hasta que tú no vas ahí y no hablas con la gente, pues no te enteras, ¿no? Te quedas con una visión que pues, puede ser errónea, ¿no? O te quedas con la visión de que alguien te dijo y hasta que tú no vas. Entonces, sí lo comparto mucho. Fíjense que en mi caso, yo creo que por cómo crecí, no tenía una urgencia por viajar, o sea, me gustaba moverme un poquito aquí en México, pero no tenía así como ese deseo atroz, ¿no? Llegué al doctorado y ya fue que se me abrieron las puertas, ¿no? O sea, y de hecho, el viaje a Chile fue como, digamos, un poquito accidentado. Digamos, yo tenía los recursos, digamos, los documentos que me pedían para pedir una beca, y así sucedió, ¿no? Pero realmente no era como que yo dijera, ay, en un momento me veo en Chile, ¿no? Y ya, sí sabía y había leído, ¿no? Y conocí algunos lugares, pero no era como que yo tengo que estar ahí, ¿no? Y mi vida depende, ¿no? Algo así, ¿no? Sino me dieron apoyo económico, eh, me dieron este consejo, ¿no? De trata de conocer a la gente, llego y eso es lo que traté de hacer y de verdad fue una experiencia muy maravillosa, o sea, la verdad es que sí, me acuerdo una vez que iba yo en la calle y pues iba a hacer el mandado, ¿no? Y de pronto escucho música de Selena, que es una artista mexicana, y yo me puse a bailar porque dije, esto es como estar en casa, ¿no? Y de pronto los amigos ahí, bueno, la gente, ¿no? Pues que más bien vecinos, etcétera, pues también sintieron esa vibra y empezaron a bailar y fue como conectar de una manera muy especial, ¿no? A pesar de tener, digamos, el mismo idioma base, pues no, o sea, son experiencias muy diferentes, culturas, etcétera. Entonces, ya cuando hice ese viaje en Chile dije, wow, no, eso creo que hasta que tú no vives también eso, no sabes hasta dónde, qué es lo que tú quieras o puedes sentir, ¿no? Entonces, y bueno, quería cerrar un poco con esta parte también de recordar, bueno, que creo que lo voy aprendiendo mucho, ¿no? De cómo lo comentan, hay que tener la cultura financiera, de decir, qué es lo que yo estoy ganando, qué es lo que yo podría estar gastando, que estas inversiones de vida pues son buenas, pero hay que saberlas bien invertir porque pues sí, como esa frasecita, acá también la escucho mucho, ¿no? De me lo merezco, ¿no? Y pues todos merecemos muchas cosas, ¿no? Pero creo que eso sí ha hecho que todos entonces como que estemos soltando dinero que no tenemos, que nos van a prestar y que obviamente o lo más seguro es que saben que nos vamos a endeudar, ¿no? O sea, eso es una trampa ahí que digo, no está muy bien, que más bien decir, realmente sí lo merezco y me lo puedo dar, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo y que pues impulsar, seguir buscando formas de decir cómo sí apoyar a la gente, debe ser una cultura financiera, tiene que estar muy fuerte o tiene que estar, y yo siempre rescato en esta parte, ¿no? Siento que a un nivel muy básico es difícil poderlo implementar, como ya una adolescencia, una parte adulta sí debe de ir incluido, porque en algún momento lo vas a utilizar. ¿Cómo? Pues eso ya depende, ¿no? Yo creo que a veces los niños no dimensionan, ¿no? No dimensionan tanto qué es todos estos tipos de conceptos, ¿no? Es como, yo quiero tener más dinero, dame. Yo lo veo así, ¿no? Hay una como obligación de un adulto proveerle cosas, ¿no? Pero luego ya no te explica, después ya en adulto, pues ya lo tienes que ganar, lo tienes que distribuir y además te tiene que alcanzar, ¿no? Y luego otra vez lo tienes que obtener y lo vas a gastar, etcétera, ¿no? Entonces sí rescato mucho esa parte, ¿no? Tener una cultura financiera y buscar, pues,
que la gente pueda integrarlo en su vida, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, es importante, es necesario, mucho más en los tiempos que corren, porque creo yo que los niveles de endeudamiento que estamos viendo en nuestra sociedad, no sé si ha habido estos niveles antes, pero son alarmantes, ¿no? Hay mucha gente que está teniendo demasiadas deudas y creo yo que hace falta este tipo de educación, de instrucción, ¿no? Desde, claro, obviamente tomando en consideración los factores subjetivos que hemos comentado el día de hoy, ¿no? Bueno, con esto cerramos esta muy interesante y entretenida eh, sesión. Y bueno, como siempre, pedirles que le den like, o sea, me gusta, que compartan el video a personas que también les gusta este tipo de temas. Gracias nuevamente por siempre escucharnos y ver nuestros videos. Y también, ¿por qué no suscribirse y dejar algún comentario con sugerencias, tal vez de posibles temas que podemos ir tratando en los siguientes episodios? Bueno, que la pasen muy bien. Hasta luego.